Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días salió Israel a la guerra contra los filisteos y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos formaron frente a Israel. La batalla se extendió e Israel fue derrotado por los filisteos. Abatieron en el campo unos 4.000 hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel: ¿por qué nos has derrotado, oye, el Señor, frente a los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del universo, que se siente sobre querubines allí. Junto al arca de la alianza de Dios se encontraban Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel prorrumpió en un gran alarido y la tierra se estremeció. Los filisteos oyeron la voz del alarido y se preguntaron: ¿qué es ese gran alarido en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Los filisteos se sintieron atemorizados y dijeron: Dios ha venido al campamento. Después gritaron: ¡ay de nosotros! Nada preciso ni parecido nos había ocurrido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? Estos son los dioses que golpearon a Egipto con todo tipo de plagas en el desierto. Filisteos, cobrad fuerzas y portaos como hombres, para que no tengáis que servir a los hebreos, como os han servido a vosotros. Portaos como hombres y luchad. Los filisteos lucharon a Israel, e Israel fue derrotado. Cada uno huyó a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron 30.000 infantes de Israel. El arca de Dios fue apresada y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, con tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos han hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, con tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia en el pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero,
queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Después de la lección que cuenta el libro de Samuel, el mismo profeta que estamos siguiendo estos días, de aquella batalla en la que fue derrotado el pueblo y el arca del Señor, el arca de Dios, fue apresada. Se ve en todo el momento que narra el libro que aquellos israelitas tenían el arca de la alianza como la gran manera de que me lo arregle todo Dios. No es el camino. El Señor responde a una petición que no hicieron, ni rezaron, ni pidieron al Señor para que los salvara. Y no acudieron a su misericordia. Esto es muy importante. No, aquí tenemos eso, pues como si fuera un amuleto. Con este amuleto todo se soluciona. Saquemos el arca y ya está. Pues incluso con el aullido que lanzaba todo el pueblo, porque tenían en el arca de la alianza la gran... El arca es la imagen y el lugar donde Dios se hacía presente, pero no es Dios. Lo mismo que cualquier cosa humana no es Dios. Las vacunas no es Dios. Los elementos humanos que tenemos que poner en la vida son elementos humanos, muy bien, pero no los podemos hacer igual que si fuera la acción de Dios. Dios es el Dios verdadero a quien hay que pedir la desaparición, la curación y el arreglo de esta pandemia. Solo Él lo puede arreglar. Pero como ya lo sabemos porque nos lo ha transmitido, Dios lo ha permitido, para que volvamos hacia Él. Si no volvemos, esto tardará. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha, que es lo que quiere el Señor. Es lo que quiere el Señor. Que respondamos, es una manera de espabilarnos, ¿no? Y en el Evangelio además se nos presenta otro detalle para que aprendamos cómo tenemos que tratar a las personas que tienen debilidades y enfermedades. Uno de esos hombres que se acerca a Jesús para que le curase. El leproso pide, se mueve y pide al Señor por misericordia. Como los demás, él reconoció en Cristo al Salvador, pasó su vida y creyó en Él como en el único que podía remediar sus males. Y en esa ocasión se trata de un leproso. En aquella época la lepra, como explicaba el Santo Padre y lo sabíamos, es una enfermedad contagiosa que no tiene piedad, que desfigura a la persona. Yo he trabajado con los leprosos, yo he estado en África en muchas leproserías y sé lo que es eso. Y era un símbolo entonces de impureza. Este es un descartado, es la peste. Hay que meterlo en un campo de concentración. Ya lo hemos vivido en la historia. ¿Vamos otra vez a hacer lo mismo? Porque un señor gurú dice que todos estos tienen que pagarse la seguridad social, pero hemos perdido el sentido común. Se nos está yendo un poco la cabeza. No podemos descartar a nadie. Bueno, pero eran impuros para la ley judía. El leproso tenía que estar fuera de los centros habitados e indicar su presencia a los que pasaban. Era marginado por la comunidad civil y religiosa. Era, decía el Santo Padre, como un muerto ambulante.
Bueno, pues fijaros, esto por desgracia sigue existiendo ahora por todas partes. Hay descartados porque son enfermos crónicos, hay otros por no vacunarse, otros por ser insolidarios, otros por ser inútiles, apestados porque contagian, por haber cometido un error en la vida, porque es de tal o cual religión. Tendrían que ser encerrados en un gueto para que no molesten. Y cuando pasa el tiempo, como suele suceder, y ahora ha vuelto a ser evidente y seguirá pasando, la verdad triunfa y los resultados no son así, ni son culpables, ni son insolidarios, ni tienen la marca de la plaga, contagian como los demás. Eso es, igual que los vacunados. Y son otro hermano y no un apestado. Ojo con esto, que los cristianos no funcionamos así. Tenemos que aprender de Jesús con el leproso, Hay mucho, pero no me da tiempo a explicarlo todo. La segregación, el descarte, por mucho que esté avalado por la ley y la democracia, no son buenos y hemos de evitarlos a toda costa. Entonces, ¿por qué nos dejamos manipular? ¿No es suficiente con lo que ya nos ha enseñado la historia? ¿Hemos perdido el sentido común y el espíritu cristiano? Claro que tenemos que ser prudentes, pero no fanáticos, ni tiranos, ni tomarnos la justicia por nuestra mano. Hagamos examen, busquemos la verdad, porque así buscamos a Dios. El episodio de la curación del leproso tiene lugar, el Papa decía, en 3 pasos, si os fijáis: la invocación del enfermo, la respuesta de Jesús y las consecuencias de aquella curación prodigiosa. El leproso suplica a Jesús de rodillas. No le mandan vacunar. Dejar que los hombres y las mujeres usen su libertad. Ni se lo imponen. Y le dice: si quieres, al Señor, puedes limpiarme. Ante esta oración humilde y confiada, Jesús reacciona con una actitud profunda de su espíritu. ¿Cuál es la reacción cristiana? La compasión, ayudar. Y compasión es una palabra muy profunda. Compasión significa, decía el Papa, padecer con el otro. Padecer con el otro. El corazón de Cristo manifiesta la compasión paterna de Dios por ese hombre, acercándose a él y tocándolo. Y este detalle es muy importante. Jesús extendió la mano y lo tocó, dice el Evangelio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. La misericordia de Dios supera toda barrera y la mano de Jesús tocó al leproso. Él no toma la distancia de seguridad, decía el Papa, y no actúa delegando, sino que se expone directamente al contagio de nuestro mal. Si esto es lo que hace Dios con nosotros. Y precisamente así nuestro mal se convierte en el lugar de contacto. Él, Jesús, toma de nosotros nuestra humanidad enferma y nosotros de Él su humanidad sana y capaz de sanar. Y esto sucede cada vez que recibimos con fe un sacramento. El Señor Jesús nos toca, nos dona su gracia. Y en ese caso pensemos especialmente en el sacramento de la reconciliación, que nos cura de la lepra del pecado. Pues una vez más el Evangelio nos muestra lo que hace Dios ante nuestro mal. No viene a dar una lección sobre el dolor. No viene tampoco a eliminar del mundo el sufrimiento y la muerte. Viene más bien a cargar sobre sí el peso de nuestra condición humana, a ayudar a conducirla hasta sus últimas consecuencias, para liberarnos de un modo radical y definitivo. Y así Cristo combate los males y los sufrimientos del mundo, haciéndose cargo de ellos y venciéndolos con la fuerza de la misericordia de Dios. Por eso hoy el Evangelio, y nos lo aconsejaba el Santo Padre, el de la curación del leproso, nos dice que si queremos ser auténticos discípulos de Jesús, estamos llamados a ser unidos a Él, instrumentos de su amor misericordioso, superando todo tipo de marginación. Es necesario. Y el Papa decía: yo pido a menudo a las personas que ayuden a los demás que lo hagan mirándole a los ojos, que no tengan miedo de tocarlos, que el gesto de ayuda sea también un gesto de comunicación. Bueno, pues eso cada uno actuará en conciencia lo que vea mejor, pero es un consejo que nos daba el Santo Padre. Y cuando estábamos atendiendo a aquellos leprosos, pues buscabas guardar la prudencia de una cierta distancia, pero no tener miedo a echar una mano si es necesario. Un gesto de ternura, un gesto de compasión. Y yo os pregunto, decía el Papa, para que hagamos examen, cuando ayudáis a los demás, ¿los miráis a los ojos? ¿Los acogéis sin miedo de tocarlos? ¿O con ternura, con cercanía?
Y si el mal es contagioso, lo es también el bien. Por lo tanto, es necesario que el bien abunde en nosotros cada vez más. Dejémonos contagiar por el bien y contagiemos el bien. Ayudar y cambiar esa actitud. De que aquí tiene que hacerse lo que digo yo para que nadie me contagie. Pero bueno, hemos perdido la cabeza. ¿Dónde está el respeto a la libertad de las personas? Vamos a pedir a la Virgen, a nuestra Madre, que nos contagie de su ternura, la ternura de Dios, que no es la humana, no es la humana solo, es más, y que dejemos de descartar a quienes hemos marginado. Así sea.